En Venezuela, eh, ahorita, en estos momentos, Madera del Orinoco con algunas otras empresas del sector carpintería, son el tercer rubro de exportación, es el de la paleta, a nivel de ranking. Venezuela tiene un puesto importante en la exportación de paleta, de la que se usa para consolidar cargas, ¿no? En algunos momentos el sector madera llegó a ser el 2% del Producto Interno Bruto, un indicador bien importante para el país. Ahora, nosotros desde la Cámara Venezolana de la Madera tenemos como filosofía de gestión, nos proponemos la industrialización de este sector que es muy importante. ¿Por qué? Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Pueden seguir nuestras redes en Instagram o Llevar Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor, Ricardo Romero Romero, tiene el placer de tener como invitados a los directivos de la Cámara Venezolana de la Madera. Bueno, estamos hablando de Nectalí Fernández y de Esteban Sánchez, presidente y vicepresidente de la Cámara Venezolana de la Madera. Y es muy interesante saber que en Venezuela estamos en una reactivación de los sectores productivos. Y es importante saber cómo la madera transversaliza las actividades humanas, la economía y sobre todo la cultura. Así que bueno, bienvenidos Nectalí y Esteban a América Dialoga. Gracias, Serraros. Una pregunta, digamos, algo que despierta la curiosidad. ¿Qué tan importante es el sector de la madera en Venezuela en estos momentos a nivel industrial? Nectalí, que nos dé su visión en este momento. Sí, bueno, gracias por la invitación al programa. Es importante contextualizar, pues, lo que ha ocurrido en el país. Venezuela ha atravesado diferentes situaciones. Situación de hiperinflación nos llevaron a tener por una cantidad de sanciones inducidas, una hiperinflación que llegó a 300.000%, ¿no? Inflación, una contracción de la demanda en el país por cuestiones del bajo consumo y así otros indicadores macroeconómicos que de una u otra manera han impactado todo lo que es la sociedad venezolana y por supuesto que no está allí ajeno todo lo que tiene que ver con el sector forestal, siembra y manejo de bosque y todo lo que es el proceso de industrialización de la madera, donde tenemos aserraderos, carpinterías, plantaciones, que todo eso genera una cantidad de empleo importante, así como también todos aquellos actividades conexas que se dan como el transporte de madera, como los temas de mantenimiento, como la venta de maquinaria, de equipos, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con este sector. Tecnología que también se ha venido disminuyendo pues cuanto y tanto, casi que todos los activos y maquinaria están ya obsoletas pues por el tiempo. Y en los últimos años, bueno, ha venido un proceso de reinversión. Es muy importante porque, por ejemplo, en algunos momentos el sector madera llegó a ser el 2% del Producto Interno Bruto, un indicador bien importante para el país. Ahora, nosotros desde la Cámara Venezolana de la Madera tenemos como filosofía de gestión, nos proponemos la industrialización de este sector que es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjate, estamos volviendo otra vez desde el punto de vista económico, tenemos una economía frágil. Teníamos un proceso de hiperinflación que duró hasta el año 2021, 2022. En el 2023 las políticas del gobierno las mantuvieron, pero ya este año 2025 estamos viendo otra vez un crecimiento de la inflación.
Ahora, ¿qué hace que que le dé estabilidad a una economía? Desde nuestra filosofía, la industria es el componente fundamental para darle el soporte básico a lo que es una economía. Una economía no puede ser nada más comercial. Entonces, ahí es fundamental la industrialización. Por eso nuestra gran gesta es proponernos la industrialización de este sector donde pueda generar empleos dignos, confiables, permanentes, y no solamente para la demanda y el consumo interno, productos para la demanda y consumo interno, sino productos para la exportación. Y cuando tú tienes que exportar, tienes que competir con otros proveedores, sea en el marco de los países cercanos o en cualquier otro nivel, y para eso es importante la producción en volúmenes. Y esta producción en volúmenes nos la da la mano de obra conjuntamente con la tecnología que nos permita alcanzar volúmenes interesantes e importantes, no solamente en términos de cantidad, sino calidad y a precios competitivos en mercados cercanos al país. Oye, qué interesante eso. Esta emisora es una emisora ecológica, esta emisora, digamos, está vinculada al movimiento ecologista venezolano MEVEN, como lo escucharon en la presentación. Eh, Conociendo, obviamente, que la industria de la madera, la industria maderera, interviene en los procesos ambientales. ¿Cómo está el proceso de reforestación? Se usa la madera para la industria. ¿Qué tal es el proceso de reforestación? O sea, ¿corresponde el proceso de reforestación actualmente en Venezuela al uso industrial que se le está dando? Bueno, en Nos está hablando Esteban. gracias por la invitación, Esteban Sánchez. Siguiendo la palabra de Nectalí, todo este sistema económico en que nos hemos visto envueltos, la madera o el sector forestal se ha beneficiado. El bajo consumo ha permitido que los bosques se sigan desarrollando. Entonces es una protección indirecta que hemos tenido, pero como política de la Cámara, la reforestación, o sea, ir a la reforestación de todo lo que hemos consumido en años y lo que estamos planificando con este tema de la industrialización. En la industrialización estamos conversando sobre la fabricación de casas de madera y muebles, que son políticas que se están dictando desde el Ministerio de Industria, llevar un programa de fabricación de muebles. El Ministerio de Vivienda está promoviendo el uso de casas de madera y nosotros como Cabema ya venimos trabajando desde que empezamos las conversaciones a hacer prototipos de casas de madera. Y todo esto va ligado a la reforestación y al manejo integral de los bosques. O sea, no estamos, o sea, estamos más bien promoviendo la ecología. O sea, sí vamos a usar madera, pero con un uso responsable de esta y de un respeto a la Pachamama, como lo planteamos en nuestra visión y visión de la Cámara. Es importante saber esto y bueno, que nuestros usuarios sepan que se hace con conciencia ambiental, promoviendo el ecosocialismo. Importante esto que está haciendo la Cámara Venezolana de la Madera y bueno, la industria maderera en Venezuela. Eh, Siempre hemos sabido que la madera, además de estar vinculada a estos procesos, digamos, de la economía, eh, bueno, en Venezuela se fabrican cuatros, en Venezuela se fabrican muchos instrumentos de percusión, donde interviene la madera, como el cumaco, ¿no? Eh, ¿En qué otras áreas, aparte de la construcción, por ahí me mencionaron que hay una industria muy importante donde interviene en el proceso de la madera, Neftalí? Fíjate, los recursos forestales, eh, desde que llegaron los eh, conquistadores a Venezuela, que podemos tener alguna historia escrita, lo primero que se encontraron fueron palafitos. Los palafitos eran de madera, en el lago de Maracaibo y también en los ríos, en el Orinoco, en Tucupita, que utilizaban allí pues nuestros ancestros. Y ese es el primer soporte cultural, el hogar. Ok. Los medios de entretenimiento, de diversión, básicamente los hacían con flautas. La canoa era de madera para surcar los ríos, para ir de pesca. O sea, la madera
es un vínculo constante y permanente con la sociedad. Esa es la mayor cultura que existe. Y si tú ves a lo largo del continente, bueno, Brasil básicamente incluso todavía no tienen un puente que cruce el Amazonas. Todo lo hacen a través de movilidad con medios de transporte construidos con madera. Por ejemplo, el bambú era el medio de traslado de agua por excelencia cuando no había el PVC, cuando no había el plástico. Ya, y por supuesto que seguramente el café te lo tomabas en una totuma, ¿verdad? Que también viene de un recurso forestal o si no de una vasija de coco. En fin, las propiedades, las diferentes usos que tiene el sector de la madera, no solamente para la convivencia diaria, para el ser humano, sino para el entretenimiento, es una costumbre de esta idiosincrasia, pues. Nosotros allí vivimos permanentemente en eso. Y utilizamos los recursos forestales, sean renovables o no, pero los utilizamos de tal manera, con el manejo de bosque, con una manera responsable. Y por el otro lado está el tema de las plantaciones. En Venezuela existen muchas plantaciones de teca, de pino, de eucalipto, de muchas otras variedades y que debemos seguir profundizando para de verdad crear una cultura económica renovable de lo que es el tema de madera. Y por eso nuestro principal objetivo es la industrialización de la madera, pero de manera responsable desde el punto de vista de las plantaciones. Muy, muy bueno todo esto. Bueno, para la segunda parte vamos a seguir hablando, por ejemplo, de la posibilidad de que en Venezuela haya más viviendas hechas o elaboradas en madera, para que Esteban Sánchez esté ahí prevenido para la segunda parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Bueno, esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Este servidor, Ricardo Romero Romero, tiene como invitados a los directivos de la Cámara Venezolana de la Madera. Bueno, aquí está Nectalí, está Esteban. Habíamos dejado para esta segunda parte esa posibilidad que puede tener Venezuela de tener más casas de madera, primero por el factor humano, o sea, esa, recuerdo al poeta, al gran poeta venezolano, que él se sentía un árbol, él se sentía, él sentía que él era madera, ¿no? Eugenio Montejo. Eugenio Montejo tiene muchos poemas vinculados al tema de los árboles, al tema de la madera. Y lo decía antes de empezar el programa, teníamos una conversación de que era extraño que en Venezuela no tuviéramos más cultura de madera en estos momentos, o por lo menos en el último siglo, sabiendo que en Venezuela no tenemos problemas de huracanes, no tenemos problemas de esos problemas climatológicos que veo que afectan mucho a países que sí tienen cultura de la madera. O sea, nosotros vemos los huracanes en el sur de los Estados Unidos como arrasan con las casas. Y sin embargo, ahí hay cultura de la madera Totalmente. para las casas. En cambio, en Venezuela, que no tenemos esos problemas, porque aquí llegan unos coletazos. Y obviamente sí tenemos unos problemas con el clima, con las lluvias, pero en general sería maravilloso que en vez de tener tanto cemento, tengamos más casas de madera. ¿Cómo, M- cómo sería eso, Esteban? Mire, estamos promoviendo el uso de la casa de la madera más ecológico. O sea, cuando uno ve el proceso de obtención del cemento, es una industria bastante contaminante. La madera es un recurso renovable. ¿Ok? Manejando bien los bosques, las plantaciones, podemos obtener un recurso que lo usamos, lo resembramos y volvemos y tenemos esa recuperación. Desde el punto de vista de la construcción, siendo, uno pudiera decir que es más liviano construir con madera y ciertamente estamos desarrollando un prototipo, estamos desarrollando una casa modular que tú puedes ir armándola dependiendo de tu capacidad económica
la puedes ir armando por módulos. Si tienes la capacidad de armarla en un solo momento, también reduciría los tiempos de construcción, porque son módulos, estamos en el diseño tú vas a comprar es un kit, o sea, tú armas tu columna, armas tus paredes, ya vienen prefabricadas y la armarías en un poco tiempo con menos personal que haciendo una casa en madera. En el tema en las islas, casa de pescadores o lo que sería hacer la geopolítica nacional del tema de la ocupación de nuestras islas, sería más fácil llevar casas modulares, llegar a hacer un preensamblado en lo que es el tema de las fundaciones y armar una casa totalmente de madera, minimizando el costo o el uso de materiales que se corroerían en un sistema marino. Entonces la madera juega un papel importante en el control o la ocupación o el hábitat de las islas que hemos dejado por muchos años desocupadas. Y ahorita con este tema de que si están los gringos enfrente en la frontera, nosotros tenemos que darle vida a todas estas islas, Isla de Ave, la Tortuga, la misma Orchila, con construcciones de madera. Eso es lo que estamos buscando hoy en día. Bueno, importante eso entonces porque, digamos, si promovemos una cultura de madera, si promovemos una gran industria de la madera, estamos haciendo soberanía nacional, estamos ejerciendo la soberanía, estamos ejerciendo también una, si se quiere, una actividad autárquica desde la perspectiva de que no dependeríamos de la importación para desarrollar la industria de la madera. No sé qué dice Nectalí al respecto. Mira, allí lo tocó Esteban, quiero profundizar un poco, ¿no? ¿Tú has visto cómo es el proceso de obtención de hierro o de una cabilla? Todo lo que es devastar cerros, todo el proceso de exploración y de explotación hasta donde sale una cabilla o sale un tubo cuadrado. Eso es de mayor impacto en el ambiente que tu sembrar, resembrar, cortar y hacer todo este proceso. Tiene muchos enemigos, algunos gratis, otros por desconocimiento y otros puede ser desde el punto de vista de la industria, que pagan a personajes para que tengan enemigos todos los procesos de madera porque dice, cuidado, no vayas a cortar un árbol. Es que hay árboles que se producen con esos fines. Por ejemplo, maderas del Orinoco, que hace una política del gobierno desde el punto fijismo y también del gobierno revolucionario de Hugo Chávez Frías y de Nicolás Maduro de mantener todas las plantaciones en Uberito, que es allá en Monagas y Anzoátegui. Al sur de Monagas, al sur de Anzoátegui, al norte de Bolívar, al norte del río Orinoco. Pero también hay bosques forestales que nos ha propiciado la naturaleza. Hay que saber distinguir. Y el trato debe ser diferenciado entre el uno y el otro. Si yo quiero propiciar inversión en madera, tengo que crear condiciones para que inversionistas se metan en el mundo de las plantaciones. No le puedo dar el mismo trato de impuestos. El gobierno tiene que crear condiciones y ahí nosotros como cámaras queremos promover. No es el mismo trato a que tú cultives teca, tardes 8 años, 9 años en cortarla, procesarla, no le puedes dar los mismos impuestos a que si tú cortas un caoba. Un caoba te lo dio la naturaleza y tiene 100 años o 50 años allí. Tiene que haber entonces un trato desde el punto de vista de tasa impositiva de impuestos diferente, porque debemos crear una política consensuada de inversionistas que inviertan en madera, inviertan en plantaciones que después le van a dar un uso industrial, pues un uso para la construcción de diferentes componentes. Y allí es fundamental las políticas gubernamentales, que desde el Ministerio del Ambiente, hoy de Ecosocialismo, el Ministerio de Hábitat y el Ministerio de Finanzas, poder crear las condiciones de tal manera que propiciemos la inversión en el sector. No sé si me captan, pero eso es Sí, sí. fundamental, poder diferenciar estas cosas. ¿Y qué posibilidad hay de una inversión extranjera, digamos, amigable, que sea ganar-ganar para el país? Muchas, todas las condiciones, fíjate. Primero, porque tenemos un consumo interno que es importante y que podemos comenzar
a que sea mayor en la medida que podamos tener conciencia de que producir cemento y producir hierro y acero es mucho más devastador en el ambiente que viviendas desde el punto de vista hechas con madera, ¿no? Que no son totalmente madera, son un 80%, un 90% con componentes madera y que va a llevar componentes de vidrio, componentes de aluminio, componentes de Cerámicos. plástico, cerámica, en fin, otros. Entonces un 80% o un 70% son componentes de madera, que lo que queremos industrializar es la producción de kit. Usted llegó y ensambló, como cuando compras una mesa de una computadora que te trae tu manual. Si llega y ensambla los kits y lo hace de manera rápida porque ya vienen con el algoritmo de cómo construirla y que lo pudieras hacer con una industria que te preste el servicio de ensamblaje o con tus propios conocimientos. Entonces pudiera ser mucho más rápido, ¿verdad? Parar una casa de madera y sobre todo en zonas que tienen que ver con zonas costeras. Las zonas costeras, si tú vas y recorres un poco lo que es Carúpano, eh, Cumaná y todas aquellas zonas donde nuestros pescadores están allí, aunque sea de cemento, las paredes se corroen. La madera, sobre todo de tecas o de otras plantaciones, tiene un uso mucho más durable y más si son tratadas de manera adecuada, tienen mayor vida útil que otros tipos de construcciones en otros componentes. Entonces, es fundamental poder propiciar allí y con las reglas claras que te pueda dar seguridad y confianza, seguramente tendremos los inversionistas. Allí yo he visto al ministro Alex Saab que ha venido buscando inversionistas para el país, ¿no? Y ha venido logrando pues allí unas actividades y tiene bajo su jurisprudencia pues todo lo que tiene que ver con maderas del Orinoco. He visto que en ese sentido se está avanzando. Sin embargo, creo que hay más exportaciones de rolas que el uso de la industrialización en el país para que genere mayor valor agregado. Debemos tratar de exportar menos rolas y exportar productos finales que nos permita generar mayor empleo y darle mayor valor agregado a los productos. Yo creo que ese es el reto en el que todos tenemos que trabajar. El sector privado conjuntamente con el sector público, de tal manera de poder crear allí todas las normas y que nos permitan pues, que tanto los inversionistas puedan hacer plantaciones, que el que tenga un aserradero pueda comprar equipos nuevos y comenzar a darle un trato diferencial a este sector desde el punto de vista impositivo. Bueno, es importante que las autoridades y bueno, los decisores en nuestro país escuchen estas reflexiones de la Cámara Venezolana de la Madera. Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Estamos aquí en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Estamos compartiendo con los directivos de la Cámara Venezolana de la Madera, con su presidente Nectarí Fernández y su vicepresidente Esteban Sánchez. Estamos hablando precisamente de cómo la madera transversaliza la vida, eh, no solamente del venezolano, sino universalmente, y cómo nuestros ancestros, cómo nuestros pobladores originarios usaban la madera, nada más y nada menos que para los palafitos, ¿no? Allá en el estado Zulia. Estamos hablando de cómo la madera interviene en otros procesos de importancia en Venezuela, tanto en el industrial, en el económico. ¿Qué tiene que ver, Esteban, la madera con la industria petrolera? Bueno, lo hemos conversado algunas veces. El mercado petrolero puede estar en alta o en baja. La madera siempre tiene un comportamiento constante. O sea, el uso de la madera no depende de la industria petrolera. Si se activa o no se activa o cómo esté el mercado. La madera tiene un comportamiento diferente en lo que son los commodities. La madera siempre es usada dependiendo de cómo esté el mercado petrolero. En Venezuela, eh, ahorita, en estos momentos, Madera del Orinoco con algunas otras empresas del sector carpintería, son el tercer rubro
de exportación es el de la paleta. A nivel de ranking, Venezuela tiene un puesto importante en la exportación de paleta, de la que se usa para consolidar carga. Entonces la madera no está pegada directamente como el acero a la industria petrolera. O sea, mayor producción de petróleo, vas a requerir más acero. ¿Ok? Entonces la madera tiene un comportamiento diferente en este sentido. Y para ponerlo ahí, en estos días con un amigo que está en Japón, hicimos un acuerdo de entendimiento para promover la madera venezolana que le interesa a los japoneses y con ellos cambiar, tener un intercambio de conocimientos con su forma de construcción de madera que es particular. La cultura japonesa no utiliza elementos de sujeción en acero o tornillos. O sea, ellos lo hacen de manera que la madera encaje y puedas tener grandes construcciones con este desarrollo. Entonces, nosotros desde Cabema y los asociados tenemos ya casi que negocios en puerta con los japoneses para compartir en intercambio de madera con conocimiento y por supuesto que es un intercambio económico. Uy, qué interesante. Y ver esos vínculos con Japón, bueno, acaban de tener una nueva primera ministra. Esperemos que los vínculos con la gente de Japón se mantengan, al menos a nivel comercial y de intercambio, ¿no? Es importante. Hemos visto aquí en Venezuela cómo ha sido muy movida últimamente la Cámara Venezolana Japonesa de ha tenido intercambios importantes y eso sería bueno mantenerlo. Fíjense, la madera, como lo hemos visto, es importante para todos los procesos, digamos, industriales y económicos que hay en el país. Y estamos entonces promoviendo que se convierta en una de las industrias referencia. Ya lo de las paletas es muy importante saber cómo Venezuela está posicionada a ese nivel. Eso nos permite tener esa actitud positiva y celebramos que esta Cámara, que, que estos industriales, ustedes como ingenieros estén dándole este aporte al país. ¿Qué podemos hacer entonces nosotros desde los medios para seguir promoviendo esta cultura hacia una industrialización de la madera en Venezuela, Netarí? Fíjate, no permitir o ser útil de que crean que el uso de componentes de madera es un demonio, no endemonizarla, no sé si la palabra es correcta, porque a veces Satanizarla. satanizarla, sí, Sí. con algo, mira, no, porque salen entonces algunas personas ultra salvadoras del ecosistema, cortar un árbol, es que depende para qué fue utilizado, sembrado, o el propósito de ese árbol, porque si fue un árbol plantado precisamente para ese propósito, en unos suelos que eran áridos, tipo 5 donde no se daba ningún tipo de actividad y se hizo en esas plantaciones, esas inversiones para darles ese uso, es precisamente el propósito, ¿ok? Entonces a veces terminan satanizando a un sector de la madera. Por ejemplo, yo escuchaba en estos días a alguien que decía, no se puede permitir cortar un árbol más, ¿no? Porque todas las deidades manifestaron que los recursos de la tierra es para el uso del hombre, siempre tienen que tener un propósito racional, un uso racional, Equilibrado. equilibrado, comprometido, respetuoso, honesto, con valores. Y eso es lo que promovemos las personas de buena voluntad y que además esto ayuda a generar empleo, que es lo que buscamos nosotros en una sociedad, gente empleada con empleos dignos que permita realizar sus actividades de vivencia y también de entretenimiento, como eh, hemos luchado en este país en los últimos 25 años, porque eso se ve a pesar de las múltiples sanciones a las cuales ha impuesto el país. Nosotros que creemos en nuestro país, nos organizamos de tal manera de seguir avanzando en este propósito. Ahora, de los medios de comunicación,
cuando se hablen de uso de componentes de madera, espera, ya va, es una casa que se está construyendo de madera, pero que no se está erosionando bosque. O sea, no permitir esa satanización de ese componente y de ese Sí, estaremos nosotros apoyando eso. Otra cosa importante que decir es que siempre que haya la reforestación, el uso de la madera para la construcción, para la industria, no está, digamos, encontrado con el tema ecológico. Hay una reflexión que hago en la cámara. eh, Cabimas se llama así por el cabimo, ¿no? Si ustedes como ingeniero deben saber que es un árbol que tarda 50 años en convertirse en una especie plena, ¿no? Hay pocos cabimos en esa ciudad que tiene ese nombre y bueno, y todo lo que ustedes lo saben, todo lo que Cabimas le ha dado a Venezuela este, siempre se lo he dicho a compañeros y gente que es de Cabimas, que son mis amigos y mis amigas, que no se ha hecho eh, para las nuevas generaciones, una campaña de reforestación de Cabimas. Bueno, invito a la Cámara a que en algún momento, excelente, será una bandera recibido de tu parte. Lo desconocía, pero excelente. sí, hay pocos Cabimos. En Urbe hay Cabimos, en otra universidad del Zulia, creo que en la Cecilia Acosta, pero hay pocos Cabimos en este momento y importante, inclusive para la cuenca del lago, del lago de Cabimas, que se puedan, se puedan sembrar Cabimos. Dice que propiciar viveros para Ciertamente. Entonces, bueno, para que la Cámara esté al tanto de eso y vea cómo desde la ecología, desde este ecosocialismo que nosotros promovemos en Oyeven, en Meven y en el gobierno bolivariano, podamos tomar conciencia de eso y bueno, esa acción necesaria. Sé que hay mucha gente en Cabimas interesada en que eso se haga y que saben que eso va a ser para sus hijos, para sus nietos, no va a ser para ellos, pero es importante que podamos hacerlo. Desde Cabema estamos comprometidos con la reforestación de cualquier especie. Muy bien. Bueno, un minuto cada uno. Esteban, una reflexión final con respecto a la madera en Venezuela. No, bueno, muchas gracias por recibirnos, por invitarnos y que, bueno, dar promoción al tema de la industrialización de la madera, porque no solamente es hasta donde la hemos tenido ahorita, cortar árboles y vender rola, como lo estaba diciendo Nectalí, no, eso no genera sino un porcentaje pequeño. Queremos industrializar, generar puestos de trabajo y, bueno, reforestar y seguir siendo un recurso renovable que podamos usar con responsabilidad. Netaví, bueno, estamos un país que lo que queremos es paz, trabajo, convivencia, por supuesto, y desarrollo. La invitación a todos los venezolanos a seguir trabajando a pesar de las múltiples factores de propaganda psicológica que existen y utilizar, bueno, en nuestro consumo diario recursos hechos de madera, como nuestras tradicionales camas. bueno, muchas gracias a Nectalí Fernández, a Esteban Sánchez, presidente y vicepresidente de la Cámara Venezolana de la Madera. Hemos llegado al final de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Hasta la próxima. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.